Hola, seguimos con la segunda parte de este tema, el bautismo en el agua. Es un tema profundamente doctrinal y bueno, el bautismo va a cambiar un tanto el futuro de las personas que son obedientes a Dios. Dice aquí en la pantalla, el futuro les pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Cuando tú tienes un sueño y uno de ellos es llevar tu vida cristiana en obediencia, pues Dios la va a bendecir. Vamos a saludar a una querida discípula que es Abigail. Pásale, Abigail. Hola, mi nombre es Abigail Pérez de Aquino, tengo 12 años. ¿Por qué te vas a bautizar, Abigail? Por obediencia al Señor, para recibir el don del Espíritu Santo y para perdón de mis pecados y para recibir una nueva vida en Cristo. ¡Qué bueno! Adiós. Enhorabuena. Y también está aquí su prima Gire. Y pues se va a presentar Gire. Pásale, Gire. Hola, mi nombre es Yure Presentando, tengo 12 años. Ya le dio la risa. ¿Por qué te vas a bautizar, Gire? Por obediencia. por obediencia y por el perdón de mis pecados. Bueno, están tomando la doctrina, gracias Gire. Están tomando la doctrina y vamos a continuar. El futuro les pertenece a los que creen siempre que viene algo mejor en la vida. Y cómo no vamos a creer cuando alguno es bautizado y está en el agua, es la imagen de que va a morir a la antigua vida. Es la imagen de Jesús antes de morir. Y va hacia abajo en el agua, ¿es esto correcto, verdad? La sepultura, precisamente eso simboliza el bautismo en agua. Nuestra vida antigua queda sepultada bajo las aguas y cuando sale del agua, entonces pasa el milagro de empezar una nueva vida, correcto, eso es la resurrección. Eso es lo que simboliza el bautismo, la resurrección. Entonces, como estas chicas, ellas están agradecidas con la salvación que Jesucristo les dio en la cruz del Calvario, todo el amor, y hemos empezado a estudiar la Biblia. Y bueno, pues el modelo bíblico nosotros lo usamos, siempre vamos a las Escrituras para saber por qué bautizarse. Por eso vamos a ver quién debiera de bautizarse, ¿no? Primero, ¿quién debe de bautizarse? En la Biblia nos dice que solo los creyentes se bautizan, solo los que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, son los que deben de bautizarse, porque seguir a Jesús es una decisión seria. Estas niñas han hecho una decisión seria y aún un niño puede ser muy sincero. Por eso no se ve ninguna limitación de edad en la Biblia, siempre y cuando haya una conciencia de quién es Jesús, qué hizo por ti en la cruz y de que le entregas tu vida, ¿no? Pero un bebé no. En las iglesias católicas romanas, los padres bautizan a su bebé en una pila bautismal, inclinan al bebé envuelto y les ponen con una jicarita agua sobre la cabeza y nunca les preguntan si es cristiano o no, ¿verdad? Sencillamente el bebé no tiene conciencia todavía, no tiene un uso de razón para decidir, ¿verdad? Y pues es un acto de fe de parte de los padres religiosos que quieren dedicar al niño a Dios, pero es claro que un bebé no puede tomar decisiones, una decisión tan importante como vivir en Cristo. Entonces, ¿quiénes deben bautizarse? Los creyentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eres creyente? Apúrate a bautizar. Ahora, ¿cómo se bautiza uno, verdad? Recientemente una persona me dijo que, bueno, a él lo bautizaron tomando un lebrillo de agua y le hicieron una aspersión, ¿verdad? Así, ya te bautizo, ¿verdad? Y entonces cuando llegó a una iglesia correcta, el pastor le dijo, no, eso no tiene sentido, no tiene validez. Debe ser por inmersión. ¿Cómo se bautiza uno? La palabra baptism
griego. El griego es el segundo idioma que aparece en las escrituras, hebreo y griego. En griego, bautismo significa empapar, significa sumergir, meter dentro de, como el de la gráfica, vean ustedes, está metido pero hasta la cabeza todo su ser, y estar en el agua por un momento, eso significa. Hay algunas iglesias que la gente se bautiza por una rociadura de agua encima de ellos, o como decían las católicas romanas, el bebé con la pileta y la jicarita, y realmente eso no es el bautismo en su origen etimológico. Bautismo es sumergir, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en un bautismo? Cuando alguien va a un bautismo, bueno, primero es una confesión pública de la fe, es alguien que está diciendo, ahora sí soy cristiano. Está diciéndole a la gente que viene al acto, ¿verdad? Que ahora soy de Cristo, véanme, yo he cambiado porque decidí, y es en el nombre de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu. Es una declaración ante Dios. Y están los ángeles presentes viendo cómo es usted bautizado. E incluso los ángeles rebeldes, los demonios, están viendo cómo es bautizado y dicen, ay, otra que se nos fue, otro que se nos fue, ¿verdad? Y dice Jesús que debemos dar testimonio de él. Dice la Escritura en Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea, no nos debe de dar vergüenza decir me voy a bautizar en el nombre de Jesús, porque es algo muy importante. Ahora, nosotros que estudiamos las Escrituras, que son nuestra fuente de fe y de conducta, nosotros vemos el modelo bíblico. ¿Qué dice la Biblia sobre el bautismo? Bueno, primero el bautismo sigue de una creencia, es alguien que creyó, es alguien que aceptó, ¿verdad? Como la iglesia primitiva, ¿no? Y después se le enseñó quién es el Señor Salvador, y ya luego se bautizó. Entonces vean los pasos, sigue en la creencia, luego la enseñanza, luego creer y luego bautizarse, ¿verdad? Vean ustedes, ahí estoy con una jovencita que nos ayudaba a bautizar en ese momento a un ancianito. Qué bonito fue ese día. Ahora encontramos el mensaje en la Biblia, en las buenas nuevas de Felipe, ¿no? Cuando va en Hechos 8 con el eunuco, ahorita vamos a ver esa parte, que dice el eunuco, aquí hay mucha agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe lo bajó a las aguas, pero le dijo primero, si crees que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes, ¿no? Y fue bautizado. Dice la Escritura en Hechos 12 que al escucharnos, una mujer que se llamaba Lidia, dice, abrió su corazón. ¿Quién abre el corazón? El Espíritu Santo. Convenció a Lidia y dice Pablo que aceptó lo que Pablo decía. Lidia escuchó con atención, escuchó las palabras apostólicas de este hombre de Dios y ella fue bautizada. Esto está en Hechos 16:14. Ella es una señora que se llamaba Lidia, vivía en la ciudad de Tiatira, incluso dice que se dedicaba a las telas de púrpura. Ella fue al lugar de oración y cuando estaba en ese lugar de oración, ahí él conoció el modelo y fue bautizada. Por eso dice la Escritura, al escucharnos, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía y ella fue bautizada. Pero también encontramos otro caso muy interesante en las Escrituras, que es el del carcelero de Filipos. Dios mío, en Hechos 16, Pablo y Silas, por causa de predicar el Evangelio, son apresados. Había intereses sociales, políticos, religiosos, de que el Evangelio no se conociera. Hoy día tenemos libertad, así que es tiempo de escuchar el Evangelio y bautizarse, ¿no? Ellos ahí en la prisión, que hacen Pablo y Silas, se ponen a cantar, se ponen a adorar, se ponen a dar gracias. ¿Te imaginas
a 2 presos atados en un cepo, adorando a Dios en lugar de estar quejándose, chillando, lamentándose. No, ellos adoraban, cantaban sus mejores cantos, y entonces viene un terremoto, ¿verdad? Cae un terremoto, algo sobrenatural, porque Dios también trabaja en lo sobrenatural. Se abren las puertas de la cárcel, se caen las cadenas, y entonces el carcelero que los cuidaba dijo, pues tengo que matarme. ¿Por qué? Porque se quería suicidar, porque en ese entonces a un carcelero le decían, si alguien se te escapa, con tu propia vida pagas. Entonces él toma la espada, se va a matar, y Pablo y Silas le dicen, no lo hagas, no lo hagas. Y él dice, ¿qué debo de hacer? Entonces, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y mira lo que ellos dijeron, ¿verdad? Le compartieron la palabra y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vean, ahí está el carcelero hincado delante de los apóstoles, y en esa misma hora él creyó y se fue a su casa, lavó las heridas de ellos y inmediatamente dice que fueron bautizados. Era una casa, una familia que fue bautizada, como está este hombre que en la foto bautizamos, ¿verdad? Entonces, siempre es por inmersión, no es por rociamientos, no es por jicaritas de agua. Es, primero ya dijimos, por convicción, y segunda es por inmersión, porque ya explicaba que la palabra bautismo significa sumergir, meter en agua, inundar, zambullirse, así como Felipe y el eunuco, que fue bautizado, aquel hombre de color que venía de lejos a adorar a Jerusalén, venía de Etiopía, y Felipe se acerca al carro donde él venía, le habla el evangelio de salvación de Jesucristo, el Hijo de Dios, que él murió en una cruz para pagar nuestros pecados y que resucitó. Y el eunuco le dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y pasaron en un lapso de agua, en un cuerpo de agua, no sé si un río, un lago, pero allí fue bautizado, ¿verdad? Entonces pregunta, ¿por qué debo ser bautizado? ¿Sigo siendo cristiano si no me bautizo? Sí, sigue siendo cristiano, pero incompleto, ¿verdad? Porque como dijeron Abigail y Jiré en este momento en el video, es una demostración de que voy a seguir el ejemplo de Jesús. Es como una muestra de mi nueva vida en Cristo, ¿verdad? Al bautizarse reconoces que cuando Jesús se murió en una cruz, tu vida vieja también murió con él, Te limpias de tus pecados y entierras tu vida vieja, igual que Jesús murió y se enterró. Pero al salir del agua, por la fe recibes una nueva vida, una vida nueva, una vida prometida, unido con Cristo en el poder de su resurrección. Así que, hermano, hermana, ¿por qué debo ser bautizado? Dirá alguno. Pues ya dijimos, una demostración que voy a seguir el ejemplo de Jesús. Jesús mismo, él fue bautizado. Él le dijo a Juan, conviene que se haga esta justicia. Juan se oponía, le decía, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Y le dice Jesús, es necesario que se haga toda justicia. Y Jesús se bautizó, es nuestro ejemplo en todo. Y el punto 2 es como muestra de una nueva vida que estás empezando. Así que el bautismo es una declaración también, finalmente, de que te estás juntando con la familia de Dios, con el pueblo de Dios, ¿verdad? Antes no eras pueblo, eras simpatizante, eras amigo de la iglesia, pero cuando te bautizas, ahora eres miembro de la iglesia, allí donde tú te bautizas, ¿verdad? Entonces dice 1 Corintios 12:13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¡Qué precioso es esto! Ahora, alguien me va a preguntar, oiga, ¿cuándo me debo de bautizar? ¿Debo de esperar hasta el año que entra? Pues no, cuanto antes mejor. Has recibido a Cristo lo más pronto posible. Lo más pronto posible. En Hechos 2:38 la gente se bautizó, nada más oyó el Evangelio y dijeron, vamos a bautizarnos en agua, ¿sí? Así que, pues lo más pronto posible, como el joven que se está bautizando allí. Y alguien también me va a preguntar, ¿a qué iglesia debo de ir una vez que estoy bautizado? Bueno, hoy día hay muchas iglesias, reuniones de creyentes, algunas muy tradicionales, algunas muy modernas, hay variaciones doctrinales, pero la iglesia que me bautiza puede ser mi iglesia. Eso es. Una iglesia buena siempre va a tener algunos ingredientes que te voy a decir, la comunión con los hermanos. ¿A qué iglesia debes pertenecer? Bueno, primera, una iglesia donde estudien la Biblia como norma y conducta de la vida cristiana. 2, que tomen estas enseñanzas bíblicas y las apliquen a su vida, ¿verdad? Una iglesia donde amen al Padre, donde se predique a Dios, el Padre creador del universo, a Jesucristo, todo lo que Jesús hizo, toda la sana doctrina de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Y al Espíritu Santo, ¿verdad? Donde hay un mover de los dones, del fruto del Espíritu Santo, en esa iglesia debes estar. Y sobre todo, atiende, que te amen a ti. Una iglesia que te amen a ti, donde puedas percibir el amor de Dios. Y gracias Dios por este estudio. Saludo a todos, terminando con Hechos de los Apóstoles 2:42-47, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nos vamos a despedir de ustedes, Abigail, Jiré y un servidor. Soy Javier Hermoso y tengo la dicha de estar dando la sana doctrina, el discipulado a estas señoritas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y las repartían según la necesidad de cada uno, y perseverando, unánimes, juntos, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Abigail. Gracias, Jiré. Despídanse de nuestros amigos. Muchas bendiciones, hermanos. No olviden bautizarse. Muchas gracias por ver el video. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Saludos y bendiciones. Adiós.